Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí hoy. Espero que estén listos para sumergirse en un chisme jugoso y un poco de drama del mundo del espectáculo turco, porque hoy vamos a desentrañar un momento que, según los titulares, hizo que Kerem Bürsin se pusiera como loco. Si han leído bien las palabras de Hande Erçel, su expareja y CEO protagonista de la exitosa serie Sen Kalkam, aparentemente provocaron una reacción intensa en Kerem. Así que si son fans de Kerem, Hande o simplemente les encanta estar al tanto de los vaivenes de las celebridades turcas, quédense conmigo porque esto se pone interesante. Y antes de que nos adentremos en los detalles, si aún no lo han hecho, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos en esta comunidad y cada suscripción nos ayuda un montón. Ahora, ¿qué fue exactamente lo que Hande dijo que pudo haber desestabilizado al querido Kerem Bürsin? Los rumores y las especulaciones han estado circulando como pólvora en las redes sociales y en diversos medios turcos. Y aunque a veces es difícil separar la realidad de la ficción en el mundo de la farándula, hay momentos en que las pistas son demasiado evidentes o las declaraciones, aunque sutiles, llevan un peso considerable. El título de hoy, las palabras de Hande que hicieron enloquecer a Kerem Bürsin, se basa en informes y comentarios que surgieron en su momento y que generaron un gran revuelo. Todo esto se remonta a la época en que la pareja, Kerem Bürsin y Hande Erçel, estaban en la cima de su popularidad gracias a Sen Kalkam. Su química en pantalla era innegable, y eso se tradujo rápidamente en una relación en la vida real que capturó la atención de millones de fans en todo el mundo. Éramos muchos los que soñábamos con verlos juntos para siempre, ¿verdad? Pero como suele suceder en Hollywood, y en el mundo de las estrellas turcas, las relaciones a veces tienen un final inesperado. Lo que provocó este supuesto enloquecimiento de Kerem no fue una declaración pública directa y escandalosa de Hande. Más bien, se trató de una serie de comentarios, interpretaciones y quizás un cambio de actitud por parte de Hande que Kerem percibió de una manera particular. Los detalles exactos son difusos, como suele ser el caso cuando se trata de especulaciones sobre la vida privada de las celebridades. Sin embargo, las narrativas que surgieron se centraban en cómo Hande comenzó a mostrar una mayor independencia, a enfocarse más en su carrera y quizás a distanciarse emocionalmente de Kerem. Una de las interpretaciones más comunes es que Hande, después de un tiempo de relación y de haber compartido tantos aspectos de su vida con el público, decidió poner un mayor énfasis en su propio crecimiento profesional y personal. Esto es algo totalmente comprensible, ¿no creen? Todos tenemos derecho a evolucionar y a buscar nuestros propios caminos. Sin embargo, cuando se trata de una pareja tan mediática, cualquier cambio en la dinámica puede ser amplificado y malinterpretado. Se dice que Hande en entrevistas o en sus redes sociales, comenzó a expresar su deseo de explorar nuevos horizontes, de no querer ser definida únicamente por su relación con Kerem, y de buscar proyectos que la desafiaran individualmente. Y aquí es donde, según los rumores, Kerem podría haber reaccionado. Es posible que él interpretara esta necesidad de independencia de Hande como una falta de compromiso o una señal de que ella se estaba alejando de él. Imaginen la presión de estar constantemente en el ojo público con millones de personas opinando sobre su relación. Cualquier pequeña grieta, cualquier señal de desacuerdo o distanciamiento, se convierte en un terremoto mediático. Los medios turcos, ávidos de titulares, comenzaron a tejer historias sobre cómo Kerem se sentía desplazado o ignorado por la creciente ambición de Hande. Algunos incluso especularon que él se sentía celoso de su éxito individual. Y aunque no hay pruebas concretas de que Kerem haya tenido una reacción histérica, la narrativa que se construyó fue la de un Kerem Bürsin herido y desconcertado por las palabras y acciones de Hande. Pensemos en las implicaciones. Cuando dos personas tan queridas y seguidas como Kerem y Hande están juntas, los fans tienden a idealizar la relación y a esperar que sea perfecta y eterna. Cualquier señal de que las cosas no van bien puede ser devastadora para esa fantasía. Y es posible que Hande, al expresar sus propios deseos y necesidades, estuviera simplemente siendo honesta consigo misma y con la relación, pero esa honestidad chocó con las expectativas públicas y quizás con las expectativas de Kerem. Otro punto que se menciona en relación con este supuesto enloquecimiento tiene que ver con la forma en que Hande manejó la ruptura. Se rumorea que mientras Kerem todavía estaba lidiando con el fin de la relación, Hande ya estaba avanzando, enfocándose en nuevos proyectos y, según algunos, incluso en un nuevo romance. Este tipo de percepciones, aunque no sean necesariamente la verdad absoluta,
pueden ser muy dolorosas y generar un sentimiento de desequilibrio. Es importante recordar que este tipo de información proviene de fuentes de segunda mano, de periodistas de espectáculos y de comentarios de fans. No tenemos acceso a conversaciones privadas ni a los pensamientos más íntimos de Kerem o Hande. Sin embargo, la persistencia de estos rumores y el hecho de que resonaron tanto en el público sugieren que hubo algo de verdad en la percepción de un distanciamiento y de una posible incomodidad por parte de Kerem ante los cambios que Hande estaba experimentando. Piénsenlo desde otra perspectiva. Imaginen que ustedes estuvieran en una relación, y de repente uno de ustedes decide que necesita un cambio radical, enfocar toda su energía en su carrera, quizás alejarse de la rutina que compartían. Si el otro se siente cómodo en esa rutina, si ha invertido mucho emocionalmente en ella, es natural que haya una reacción. No tiene por qué ser un enloquecimiento en el sentido literal de perder la cabeza, sino más bien una reacción de sorpresa, de incertidumbre, o incluso de tristeza ante la perspectiva de un cambio importante. Las palabras de Hande a las que hace referencia el título podrían haber sido declaraciones en entrevistas donde enfatizaba su independencia, sus metas personales, o su deseo de no ser vista solo como la pareja de Kerem. Por ejemplo, si Hande dijo algo como, «Quiero demostrarle al mundo que puedo lograr cosas por mí misma, más allá de cualquier relación», esto, para un Kerem sensible y enamorado, podría interpretarse como una señal de que ella lo estaba dejando atrás. Y si estas declaraciones se hicieron en un momento en que la relación ya estaba pasando por un bache, el impacto podría haber sido aún mayor. Además, hay que considerar el factor de la exposición mediática. Cuando tu vida privada se convierte en noticia diaria, cada palabra, cada gesto, cada interacción, es analizada y diseccionada. Una frase que para Hande podría haber sido una simple expresión de autoafirmación, para los medios y para Kerem, podría haber significado una declaración de intenciones de romper lazos. Podríamos especular que Kerem, al ver estas declaraciones de Hande, se sintió inseguro. Quizás se preguntó si él ya no era suficiente, si ella buscaba algo más. Y en el contexto de una relación pública, donde la presión para mantener una imagen de pareja perfecta es inmensa, estas inseguridades pueden magnificarse. El término enloquecer en el título es probablemente una hipérbole periodística para captar la atención, pero detrás de esa hipérbole puede haber un núcleo de verdad sobre la dificultad que Kerem tuvo para asimilar los cambios que Hande estaba experimentando en su vida y en su relación. Los fans, por su parte, también jugaron un papel importante en esta narrativa. Al tomar partido, al interpretar las acciones de cada uno, contribuyeron a crear el ambiente de tensión y especulación. Algunos defendían a Hande argumentando que era su derecho a crecer y a ser independiente. Otros defendían a Kerem, sintiendo que él estaba siendo herido o desestimado. En resumen, si bien no podemos señalar una única palabra o frase mágica de Hande que hizo enloquecer a Kerem Bürsin, la hipótesis más plausible es que una combinación de sus declaraciones de independencia, su enfoque en su carrera y su evolución personal, percibidas por Kerem en el contexto de su relación pública, generaron una reacción de inseguridad, sorpresa o tristeza en él. Las palabras de Hande interpretadas a través del prisma de los medios y las expectativas de los fans, crearon una narrativa de distanciamiento que para Kerem pudo haber sido difícil de asimilar. Y es que en el mundo de las estrellas, las palabras tienen un poder inmenso, no solo por lo que dicen, sino por cómo son interpretadas por quienes las escuchan y por quienes las analizan desde fuera. Así que ahí lo tienen, la posible explicación detrás de los titulares que causaron tanto revuelo. Siempre es un tema fascinante analizar la dinámica de las relaciones entre celebridades y cómo la presión mediática puede influir en ellas. Para recapitular, hemos explorado cómo las declaraciones de independencia y el enfoque de Hande Erçel en su carrera personal, supuestamente, generaron una reacción en Kerem Bürsin, interpretada por los medios como un enloquecimiento. Hemos discutido cómo la naturaleza pública de su relación y las expectativas de los fans amplificaron estas percepciones. Y hemos llegado a la conclusión de que aunque el término enloquecer sea probablemente una hipérbole, la situación refleja la complejidad de las relaciones en el ojo público y cómo la evolución individual puede ser un desafío para cualquier pareja. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final del vídeo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que las palabras de Hande realmente afectaron a Kerem de esa manera? ¿O creen que es solo especulación mediática?
Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Y si este vídeo les gustó, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Kerem y Hande o simplemente les interesa el mundo del espectáculo turco, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Cada like, cada comentario y cada suscripción nos motiva a seguir trayéndoles contenido interesante. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.